Vamos a profundizar, además, en este tema porque nos acompañan dos directivos expertos en gestión de personas y en crear cultura. Están con nosotros Carina Cabezas, ella es presidente de Sodexo, y Jesús Araujo, CEO de Cegos España y Latam. Nos van a trasladar en un diálogo sus opiniones, según sus experiencias, sobre cómo usar el talento y la cultura para el crecimiento y para poder afrontar las adversidades y seguir creciendo como compañías. Pero, sobre todo, nos iluminarán sobre qué podemos hacer en el futuro para aprovechar ese talento y la cultura para crecer tanto en sentido cuantitativo como cualitativo. Un aplauso para ellos. Bienvenidos. Gracias. Gracias. Bueno, buenos días, Buenos días a todos y a todas. Quiero presentaros a Jesús. Jesús es doctor en Economía, es profesor de universidad y además pues, lleva en Cegos 23 años y desde el 2014 es el CEO de Cegos para España y Latinoamérica. Y además es un tipo excelente y una magnífica persona, lo cual frente a la adversidad es súper importante la calidad humana. Bueno. Gracias por compartir esta mesa conmigo. Un placer, encantado. Y yo ahora os voy a presentar a Carina. La verdad es que no había tenido el gusto y cualquier dato es absolutamente inútil cuando se le conoce, porque en persona es mucho mejor que cualquier dato. Carina Cabezas es una persona que ha trabajado durante 10 años en empresas de gran consumo. Carina lleva 16 años trabajando en una empresa como Sodexo, 10 de los cuales en recursos humanos y 6 en la presidencia. Con lo cual eso es una trayectoria. Y de formación física. Con lo cual creo que la gran pregunta es qué hace una física como tú en un lugar como este, pero eso lo dejamos para seguramente otro Ha sido debate. la adversidad también. Yo quería robar 2 minutos a esta mesa. Gracias, Jesús. Porque hoy es el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Hace 2 meses que un oncólogo me dijo, después de 5 años, Carina, estás curada. Y yo no me emociono nunca. Mi padre me dijo una vez, en el trabajo no se te ocurra llorar en la vida, ¿no? Y yo no lloro, pero el mensaje es prevención. Con prevención el cáncer se cura, el cáncer de mama se cura. Pero hay que hacerse una mamografía cada año, señoras. Y algunos señores también. Entonces, quería aprovechar el día para eso. Entonces, de verdad, hacerlo porque merece la pena, porque la vida merece la pena. Muchísimas gracias, ¿no? Es el mejor consejo. Gracias, Carina. Ya está. Ahora hablamos de la otra adversidad. Adversidad. ¿No? Muy bien. Bueno, la verdad es que estamos en momentos, yo creo que retadores, divertidos, ¿no? Hay quien pueda pensar que son muy complejos y demás, que lo son, ¿de acuerdo? Pero creo que son momentos para los profesionales formidables para poder demostrar y para poder llevar a cabo proyectos importantes, ¿no? A mí me gustaría hacerte una pregunta, ya que estamos en una conversación, ¿no? Y con la experiencia que tienes, una pregunta muy sencilla, ¿no? Es ¿cómo crees que la cultura es importante, la cultura en las compañías, en momentos como estos, de tanta inmediatez, donde lo inmediato efectivamente es a veces o aparentemente más importante que lo realmente fundamental? La cultura yo creo que es fundamental la cultura, y una cultura basada en las personas. Hemos hablado mucho de tecnología, hablamos de digitalización, hablamos de cosas fundamentales en la época que vivimos, ¿no? Pero las personas y tener una cultura cuyo centro es el cliente también, proveedores, consumidores, pero el centro son las personas, para mí es fundamental para haber atravesado esta travesía que hemos pasado en los últimos años y las que nos van a venir en el futuro. Por lo tanto, una cultura basada en el people centricity para mí yo creo que es fundamental. ¿Tú qué opinas? Pues yo creo que como todo tenemos que conseguir el equilibrio. Y a veces creo que los extremos, cuando estamos en sistemas pendulares, y voy a intentar ser un poco crítico, pido perdón que no hiperventilen los políticamente correctos, pero ya que estamos aquí con gente inteligente, algunos estarán de acuerdo, otros no, pero bueno, no pasa nada. Yo creo que tenemos que intentar buscar el equilibrio en las cosas, ¿no? Es decir, que por un lado tenemos que buscar la lógica, ilusión, motivación. Hemos visto pues, que los grandes equipos, los grandes profesionales necesitan ese motor, esa ilusión. Pero creo, y lo hemos escuchado antes, a Tony Nadal, y hemos escuchado
de gente del Real Madrid, de Álvaro, pues también la importancia de ser muy realistas, de tener lenguajes claros, de afrontar la realidad como viene, y a veces creo que estamos en un entorno demasiado soft, ¿de acuerdo? Y creo que tenemos que hacer un ejercicio de realismo en las organizaciones, ¿no? Y creo que está muy bien esto de motivar, creo que es imprescindible, creo que no puede haber ninguna duda, pero creo que necesitamos en momentos complejos tener lenguajes claros, liderados efectivos, porque el otro pues puede ser, en fin, un problema a medio plazo. Ahora veíamos esta pregunta, ¿no? Decíamos si el mercado, estamos preparados para el futuro, para las personas del futuro. Tenemos mucho miedo, yo tengo mucho miedo en perder al talento, porque el mercado está moviéndose mucho. Pero ¿tú crees que estamos mimando o sobremimando demasiado a la gente que tenemos hoy día en las organizaciones, con el objetivo de que no se vayan, ¿no? ¿Nos va a salir mal esa jugada de sobremimar? Yo pienso, y lo que pasa es que después de haber escuchado a Tony Nadal, cualquier cosa que digamos va a quedar mal, ¿eh? Va a quedar mal. Pero yo creo que el talento bueno, como todo lo bueno, siempre por definición es escaso. Y el talento bueno siempre ha sido escaso, siempre, siempre. Y a la buena gente, porque no puede haber buen talento sin ser buena gente, ¿verdad? Siempre se la ha cuidado. Y yo no veo a ningún directivo, a ningún empresario maltratando a su gente cuando, en fin, hay una interdependencia que creo que no vale la pena ni explicar, ¿no? Y una vez más volvemos a la cultura, ¿no? Es decir, está muy bien que a la gente le demos todos los medios, que además entendamos. Tú lo decías antes, hemos podido pasar una crisis tremenda porque la gente ha dado the extra mile, que dicen los ingleses, ¿no? Han dado un algo más y sin ellos hubiera sido imposible, ¿no? Pero creo que es verdad que ese ejercicio de realismo a veces supone una contraposición, ¿no? Es decir, tener un lenguaje quizá un poco más a la contra y decir, sí, está muy bien, pero también esto es lo que tenemos que hacer, o cumple tu parte, ¿no? En la parte de la productividad. En muchos discursos de recursos humanos, yo estoy totalmente de acuerdo que se celebre, que se reconozca, pero el discurso de la productividad, de cuál es la parte en ese contrato empresa-trabajador, no siempre está encima de la mesa con madurez y con responsabilidad, ¿no? No sé si estás de acuerdo con ese planteamiento. Absolutamente. Al final es que la cultura nos va a decir cómo tenemos que actuar, ¿no? Y desde la dirección hasta el último trabajador, ¿no? Fíjate, en Sodexo el 12 de marzo del 2020 nos levantamos 7.000 personas sin saber dónde teníamos que trabajar ni si teníamos trabajo. Y 2 años después, 2 años y pico después, somos una empresa creciendo y muchas veces comparándonos con el 2019. Y hoy se ha hablado de ese tema, ¿no? ¿Queremos compararnos con el 2019? ¿Para qué nos comparamos con el 2019? ¿Para ver que hoy estamos peor que estábamos en el 2019? ¿O merece la pena abandonar esa idea y que nuestros equipos abandonen también esa idea y estén peleando desde hoy para el futuro? ¿De qué nos sirve compararlo? No lo sé, es una reflexión que me hago algunas veces. Hoy ha salido, creo que, no sé quién exactamente lo ha dicho, pero me parece fundamental el dejarnos la historia, ver cómo hemos crecido durante estos 2 años y medio, el concepto de resiliencia, dónde estamos hoy en día y empezar a crecer a partir de ahí, ¿no? Y transmitir también ese mensaje para que la gente se olvide del pasado, empecemos a construir, empecemos a formarnos, a capacitarnos hacia las nuevas competencias de este nuevo paradigma en el mundo de las personas, ¿no? Sin ninguna duda. Yo creo que en muchos sectores la experiencia, y nosotros nos ocurrió igual, la vivencia fue la misma, ¿no? Es decir, no hubo solo, yo creo, una corrección económica, que hubiera sido simplemente hay un negocio, bueno, pues recuperamos el negocio. Yo creo que no. Y creo que las compañías que hemos, y lo digo con orgullo, y no los directivos, sino todo el equipo, que han sabido decodificar lo que en su momento sucedía y saber proyectarlo hacia futuro, qué es lo que debíamos hacer. Quizá también proyectando la experiencia, no tanto el conocimiento, porque en aquellos años podíamos intuir, pero saber, ninguno sabíamos nada. Yo creo que en aquel momento, insisto, no fue una sola corrección económica, sino fue también un cambio de modelo, ¿no? Y una vez más, coincido con el planteamiento que haces, Karina, tuvimos que pedirle a la gente un esfuerzo que iba más allá de lo, quizá a veces de lo razonable, porque la situación era también excepcional. Y déjame que vaya introduciendo un aspecto más, ¿no? Estamos hablando que hoy en día, y lo decía Tony Nadal de nuevo, y nos ha venido, al menos a mí, muy bien coger ese testigo,
para hacer cosas distintas el día de mañana, que tú apuntabas, que me parece un tema muy inteligente, es decir, no hablemos tanto del pasado, aprendamos, pero vamos a proyectar al futuro, tenemos que estar cambiando permanentemente. Yo no creo que las compañías se tengan que transformar. Y hago pausa valorativa. Entonces ahora ya es cuando todo el mundo hiperventila. Yo creo que las compañías tenemos que aprender a transformarnos por todo lo que viene. Claro, si cogemos el aspecto de learnability, tú has sido 10 años directora de recursos humanos, lo sabes muy bien, siempre se ha estado aprendiendo. Y ahora como presidenta, con la visión global, no nos da tiempo a decirle a cada uno lo que tiene que hacer. Es imposible. Por tanto, o generamos un liderazgo de aprendizaje, o generamos una cultura de aprendizaje, y no tenemos una estrategia de la formación, sino metemos a la formación en la estrategia, como parte de la estrategia, o estamos perdidos, ¿no? Entonces yo creo que eso es una mentalidad totalmente distinta para ganar ese futuro, esas cosas que vienen y no lo que hemos hecho, ¿no? No sé si... También. Claro, porque la tendencia es anclarme en el pasado, porque me sentía seguro, ¿no? Y porque lo conozco, y temer al futuro, ¿no? Temer al futuro de una manera que el cerebro permanentemente nos está engañando hacia lo peor que nos puede llegar a suceder, ¿no? Claro, la cuestión es, y a veces me lo pregunto como líderes, y hablando tanto del liderazgo colaborativo, ¿no? ¿Cuál es nuestro papel ahí, ¿no? ¿Qué podemos hacer para que la gente tenga una visión de cambio permanentemente, esa visión de futuro y esa transformación que tú estás... ¿La formación nos puede ayudar con esto? La información, el propio desarrollo de las personas, ¿no? Me hago esa pregunta y no siempre tengo la seguridad en qué es lo que debemos hacer, ¿no? O cómo lo podemos hacer. El hecho de que, porque coincido contigo de nuevo, yo creo que tener la seguridad ya pocas veces la tenemos, ¿no? Lo que sí que tenemos el criterio de que al menos con los datos, ceteris paribus, es lo que debemos hacer, ¿no? Pero la formación, y yo creo que eso, gracias a Dios, es un debate superado, ya no es una opción, es un must. Es decir, si no te formas, estás muerto, ¿no? El liderazgo en ese entorno, tú lo decías antes y me ha encantado, es decir, primero una cierta empatía, una total empatía con nuestros equipos, ¿no? Porque sea cual sea el pasado, sea cual sean las circunstancias, hay que entender todas las opciones, todas las posiciones, ¿no? Pero yo creo que a nosotros nos corresponde no tratarnos tan bien a nosotros mismos, ¿no? Y asumir un cierto papel de decir, bueno, señores, nos parece estupendo, pero siempre tenemos que ir un poco más allá, porque estamos en el club de la excelencia, ¿no? Y vuelvo al concepto de cultura. El concepto de cultura para mí, y el liderazgo es una parte de esa cultura, es cómo somos, nos define. Igual que la educación es importante para el individuo y para la sociedad, la cultura es importante para cualquier colaborador y para la sociedad, para la empresa, la organización. O generamos una cultura de esfuerzo, o generamos una cultura de innovación, o generamos una cultura de excelencia, o es imposible ser competitivo. O sea, no tenemos un código de barras, como nos decían, oye, pon el código de barras y ahora dime qué es lo que tengo que hacer, ¿no? O la inteligencia artificial me tiene que decir lo que tengo que hacer, ¿no? Yo creo que en eso, ahí nosotros los líderes o los responsables, a mí me gusta decir, oye, ¿tú qué eres en la empresa? Yo, culpable si algo falla, ¿eh? Creo que ahí tenemos que dar un paso adelante, ¿no? No sé si... Eso no es tan sencillo, no sé si tú has podido... Pues mira, nosotros tenemos mañana y pasado una convención con 400 managers de nuestra organización y llevo muchos días pensando en el mensaje principal cuando tienes a tus líderes juntos, ¿no? Y los tienes juntos para que todos escuchen un mismo mensaje. Y más en organizaciones tan descentralizadas como la nuestra, ¿no? Que estamos en todas las provincias de España, en casi 500 lugares distintos. ¿Cuál es el mensaje, ¿no? ¿Cuál es, qué debemos decirles a todos para estar alineados? ¿Qué debemos decirles para que salgan chutados de esa sala, ¿no? Pero al mismo tiempo conscientes de lo que una organización como la mía o como la nuestra puede esperar de ellos, ¿no? Y que salgan de ahí convencidos de que están en una gran organización, de que, bueno, está muy bien lo que las organizaciones ofrecemos a nivel de beneficios, a nivel de paquete salarial y todas esas cosas. Está muy de moda el employee experience, ¿no? En las oficinas y toda esa serie, está muy bien, ¿eh? Pero, ¿qué más podemos ofrecerles? ¿Qué más podemos decirles para que se sientan orgullosos y salgan de ahí diciendo, bueno, pues yo me voy a comer todo lo que me eche, ¿no? Y me preocupa eso, me preocupa porque no tengo tan claros los mensajes hoy en día como podía tenerlos a lo mejor hace unos años, ¿no? Y creo que el mensaje de los líderes hoy es fundamental. Y que todo el mundo escuche lo mismo, ser íntegros, ¿no? Y luego hacer lo que estás diciendo. Esa parte del liderazgo vicario, ¿no? Es decir, que podemos decir lo que queramos, pero
ven qué es lo que hacemos, que a veces no es sencillo, pero hay que hacerlo. Yo creo que yo veo una puerta a la esperanza, ¿no? Es decir, como un pequeño espacio, y es vuelta a los básicos. Porque es que cada vez nos enfrentamos a escenarios distintos. Por tanto, no podemos estar tampoco dando una zanahoria, yo creo que eso ya no sirve, ¿no? Decíamos antes, el talento es escaso, y los mejores dentro de ese talento, más escasos todavía, ¿no? Yo creo que el denominador común que tiene la gente que ha tenido éxito de verdad, pues lo escuchábamos también, que es la capacidad de esfuerzo, pero también es gente que tiene una cierta ambición, una noble ambición. Hay que dar la batalla por el conformismo, hay que dar la batalla por la confortabilidad, porque yo creo que eso nos narcotiza, nos vuelve más débiles, ¿eh? Y yo creo que a nuestros equipos lo que tenemos es que mostrarles un futuro que vale la pena. La idea es que, uno, son protagonistas, inequívocos, o sea, sin ellos no podemos nada, reconocer esa contribución, y la siguiente es que no tenemos ni idea seguramente los cómo que haremos dentro de 2 años, ¿no? Pero que vale la pena y que lo hacemos con vosotros, ¿no? Y que se sientan el concepto de empowerment, ¿no? de empoderados, y también el de ownership, el de propiedad, que es vuestro, que es el concepto de profesionalidad, ¿no? Yo creo que ahí hay denominadores comunes muy básicos que nos deben de servir. Luego cada año, ¿verdad?, lo aderezamos con algunos objetivos particulares, ¿no? Y nosotros, tú lo decías, en marzo del 20 tuvimos que hacer un cambio en el modelo de negocio, un cambio radical, diría yo, en el modelo de negocio, porque la relación con el cliente fue distinta, el marketing distinto, la máquina de producción diferente, y bueno, yo creo que eso lo hicimos a veces con dolor, pero estamos viendo que este año crecemos un 30%, un 33% para ser exacto, de enero a septiembre, y que vale la pena. O sea, que al final algunos ven dificultades, otros vemos oportunidades, ¿no? Ayudarles a ver esas oportunidades, ¿no? Con esa ambición y sin ambigüedades, ¿no? Yo creo que también nuestra gente lo que nos pide es lenguaje claro. Exacto, y en ese modelo es donde nos tienen que encajar los millennials, los Zetas, que persiguen cosas muy distintas de las que probablemente perseguíamos los de 33 como yo, más o menos, pero yo creo que, y cómo coexisten con los seniors, y cómo coexisten equipos balanceados entre hombres y mujeres, y cómo coexisten las personas con otras capacidades de las de otras capacidades, y cómo somos capaces de generar el valor a través de la diversidad y a través de cualquiera de los ejes de la diversidad, ¿no? Y que coexistan y ser capaces de darles a cada uno lo que está buscando para que te den lo que tú como organización también estás buscando, ¿no? Y eso creo que es un reto para las organizaciones, y que a nivel de cultura lo tenemos que tener muy presente. El trabajo en equipo entre diferentes generaciones, entre diferentes géneros, entre diferentes colectivos LGTBI o no, etcétera, ¿no? Fíjate, yo cada vez más, quizá porque uno va cumpliendo años y no sé si somos capaces de capitalizar toda esa experiencia, pero aunque sea por acumulación de años, creo que las cosas son siempre, vuelvo a la palabra, equilibrio, equilibradas, ecosistemas. Y en los ecosistemas hay diversidad. Y quien lo niegue, pues, en fin, niega la realidad. Es un ejercicio particular inútil, pero que puede hacer. De la gente joven podemos y debemos aprender muchas cosas. Y quien también niegue eso, pues, en fin, no vamos a discutir. Porque tienen una forma diferente de ver el mundo, porque la sociedad de ese mañana que tú decías es más de ellos que nuestros, bueno, por muchas razones, ¿no? Pero creo que también tenemos la obligación de enseñarle algunos principios básicos que han funcionado, que nos han hecho llegar hasta aquí. Yo creo que hay que combatir el adanismo, ¿no? Es decir, las cosas no se han inventado hoy. Hay mucha gente, pues el talento de silver, ¿verdad? Es decir, senior, que no sé dónde empieza, pero la realidad es que esto nos ha traído hasta aquí. Y hablaba Álvaro del Real Madrid, bueno, es que tenemos un legado que ahora tenemos que transmitir, ¿no? Eso también es cultura, ¿no? Y que a los jóvenes, yo lo veo en los aficionados del Real Madrid, pues que efectivamente es como si vivieran el Real Madrid hacía 100 años, da igual, porque tienen el mismo espíritu. Creo que eso genera ya un marco de unión. Y la segunda cuestión, que yo creo que es muy importante, es generar un clima de aprendizaje permanente, ¿no? Es decir, se puede aprender de forma formal, de forma informal, y la mentalidad, que yo creo que también es fundamental,
de que si no aprendemos todos de todos, de esa interdependencia, estamos muertos. Somos más fuertes si el ecosistema está equilibrado, y para eso todos tenemos que aprender de todos, ¿no? Por eso la cultura de la learnability. Learnability da igual si tú eres de derechas, de izquierdas, de una opción sexual u otra, eso no es importante, ¿no? Yo creo que lo importante es cuál es tu contribución a la organización para hacer más fuertes al conjunto. Y yo diría que hoy en día algo que a los jóvenes les ayuda mucho, a la sociedad. Las compañías tenemos que hablar de propósito. No sé si tú estás de acuerdo en eso, propósito, y creo que la responsabilidad social corporativa es hoy en día más si cabe parte del ADN, y en el grupo CEGOS es un must también. No sé si estás de acuerdo con esa parte. Completamente, y fíjate, me viene a la cabeza cuando estas generaciones jóvenes, y las no tan jóvenes también, están en esa defensa por el teletrabajo, ¿no? A mí me gusta el teletrabajo moderadamente. Creo que en una organización como la mía, donde 6.000 personas no pueden hacer teletrabajo porque están prestando sus servicios, solo 200, me parece injusto, ¿no? Me parece... Y tengo algunas otras pegas con el teletrabajo, perdón, esto ya sé que es impopular, pero el aprendizaje, ¿no? ¿Cómo se hace el aprendizaje en el teletrabajo, ¿no? O en la distancia? Sí, tenemos Teams, tenemos un montón de herramientas que nos permiten comunicarnos, ¿no? Pero ¿cómo el aprendizaje en un entorno de equipo, en un entorno de colaboración directa, de mirar a los ojos, de ver a la gente cómo se mueve? ¿Cómo se hace eso, Jesús? Pues como todo, como podemos. Pero yo, fíjate, como nos quedan 4 minutos, lo vamos a estropear en los últimos 4 minutos. Venga, va. ¿Vale? ¿Te parece? Sí, Karina? Absolutamente. Después de Tony Nadal no sé qué podemos decir. Porque si no, nos ponemos... y yo creo que uno de los gustos de hablar contigo es que haces un ejercicio muy realista de las cosas, y eso a mí me encanta, ¿no? Y realista no tiene por qué no ser amable. Yo creo que has puesto el dedo en una situación que yo creo que es muy importante. Estamos en un punto, yo diría, social, en lo que lo políticamente correcto en las organizaciones es que el que no defienda una cosa está muerto. O sea, te forran en las redes sociales, en fin. Sí, a mí me han forrado. Entonces yo creo que... Y mira, mi directora de comunicación está asustada por lo que acabo de decir, perdón. En torno a mea culpa, que se encargue la mía, no te preocupes, lo digo yo. Pero yo creo que es muy importante que hagamos un ejercicio, una vez más, de responsabilidad. Por eso yo decía que convivir diferentes perfiles de personas en diferentes escenarios, es que creo que las personas responsables tenemos que ejercer la responsabilidad. A mí hay una cuestión que yo estoy viendo en conversaciones con directivos, altos directivos de muchas organizaciones. Y es que, sí, yo tengo esto. Mira, nosotros tenemos teletrabajo, en una parte, tenemos reducción, o sea, los viernes no sé cuánto, libertad de horario, fisioterapia, no sé, 50.000 cosas. Me parece estupendo. Y además orgullosos, pero exigimos que después todo el mundo dé el do de pecho. Tú decías algo antes que es muy importante. Yo hablando con muchos empresarios, lo que veo es que todo el mundo me dice, mira, oye, es que para mí, para determinados colectivos, es que no puedo hacer teletrabajo. Y se lo he dado. Es que muchas empresas grandes en sus universidades corporativas dicen, es que hemos perdido el engagement del formando. Y tenemos Teams, el supporter, el no sé cuánto, sí, el PowerPoint lo sujeta todo. Pero la realidad es que el performance, lo que yo decía, la productividad, no es exactamente la misma. Que es diversa, que en unos casos es fantástico, en otros no. Hay perfiles que manejan muy bien la autonomía, hay otros que no, hay otros que necesitan más socialización. La edad de la plantilla, la actividad de la plantilla, pues entiendo que si tienes cocineros es difícil que hagan teletrabajo. Yo creo que tenemos que hacer un ejercicio, y creo que en general las compañías lo hacen, o lo hacemos, pero tenemos que intentar evitar dar un mensaje de que todo es válido, todo es estupendo, ¿no? ¿Qué es lo que vale para cada cosa, ¿no? Y el teletrabajo, como todo, es un instrumento formidable, creo que nos permite conciliar mucho más, yo no estoy demonizando en absoluto, pero creo que en eso tenemos que hacer un ejercicio de responsabilidad en la formación, en la relación entre los compañeros, en la relación con el cliente, en la disponibilidad, en la imagen de compañía. Creo que hay muchos factores ahí, ¿no? Sí, y además yo creo que tenemos que echar mano también de políticas de flexibilidad que son tan útiles probablemente como el teletrabajo, ¿no? No nos da tiempo de hablar de ellas, pero implementar en las organizaciones como cultura la flexibilidad en función de las necesidades individuales o la desconexión digital.
Eso es una herramienta brutal y es un reto brutal, ¿no? Porque tenemos que estar en servicios, es complicado, pero ¿por qué tenemos que estar conectados a las 6 de la tarde esperando que nuestro jefe nos mande un correo para contestarlo inmediatamente, ¿no? Podemos llegar a desconectar a una hora determinada de la tarde hasta una hora determinada de las mañanas sin que el negocio le pase nada y sin que se muera. Entonces, son retos que yo creo que tenemos delante de nosotros tan buenos como puede ser el teletrabajo y tan atractivos como puede ser el teletrabajo, ¿no? Y en organizaciones donde nos es muy difícil que nuestros empleados pueden hacerlo, pues creo que hay alternativas que también pueden mejorar el engagement, pueden mejorar el compromiso, ¿no? Y no se lo daría para otro debate, ¿eh? Sí, pero eso una vez más es un must. Y si me permites, yo quitaría el sí, o sea, es que debemos ir a eso, pero hay una condición previa, que es, llámalo excelencia, de forma más global y de forma particular la productividad. Es decir, si las cosas están hechas y están bien hechas, claro que podemos cerrar. Es más, debemos cerrar. Lo que no debemos es cerrar con las cosas si no están hechas. Porque eso antes o después, pues lo decía Álvaro en el equipo de fútbol, dice, si mi compañero no hace bien el pase, a mí no me llega el balón y no meto goles. Y no estaré en el Real Madrid, estaré en otra cosa. Seremos todos muy felices, estaremos todos muy contentos. A mí me parece eso fenomenal. ¿De acuerdo? Pero estaremos muy contentos, pero no seremos felices. Con lo cual, claro que tenemos que aspirar a todo eso. Cero dudas. Cero dudas son cero, no 0,1. Cero dudas. Pero eso exige una cultura de la excelencia, del compromiso, del esfuerzo, de la generosidad. Y yo creo que ese mensaje es el que no veo tan balanceado hoy en día. Y creo que tenemos que, como el buen jamón, entreverar esa carne con esa grasa y disfrutar con una buena cerveza, con un buen vino. Totalmente de acuerdo. Se nos acaba el tiempo, pero ha sido un placer hablar contigo. El placer es mío, Karina. Muchas gracias. Gracias. Un placer. Gracias. Gracias a los dos. Con esa idea del jamón nos habéis abierto el apetito. Muchísimas gracias por vuestros consejos y vuestras reflexiones.